Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Artificial, el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología, y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Acá estamos con otro episodio del podcast para hablar de un tema muy interesante que es la compresión de prompts. Pero antes de empezar, quería decirles que probablemente empiece a hacer algunos episodios respondiendo preguntas, ya que me doy cuenta que cuando me escriben y respondo preguntas, posiblemente esas mismas preguntas le pueden servir a más personas, las respuestas, digamos. Así que me pueden empezar a enviar sus preguntas a oyentes@pochocosta.com, así las respondo en el podcast. Ahora sí, vamos al tema de hoy, y es que resulta que cuando uno empieza a hacer un uso intensivo de los grandes modelos de lenguaje en usos empresariales, se encuentra con problemas de costos y de performance. Si se acuerdan en el episodio donde hablamos de cómo hacer un bot que trabaje con nuestros documentos, ahí les comenté las diferentes estrategias para darle memoria a los chatbots, y eso, llevado a trabajar con documentos, se podría resumir en dos principales estrategias. Una, que sería darle el documento como contexto, y la otra que consistía en guardar en una base de datos el documento en fragmentos codificados en forma de embeddings para que podamos hacer búsquedas y esa información usar el fragmento de lo que encontramos en la búsqueda como contexto para el modelo para que arme la respuesta de lo que le estamos pidiendo. Este segundo camino puede estar bien para algunos casos, como cuando queremos hacer un asistente que pueda responder a preguntas de nuestros clientes o de nuestros colaboradores con información de nuestra empresa que tenemos documentada, que vamos a usar de manera repetida. Entonces ahí hacemos todo ese proceso, tenemos toda la información en una base de datos y podemos usarla para el modelo de lenguaje. Pero hay otros casos donde tenemos que analizar un documento una sola vez y no queremos tener que hacer todo ese proceso y guardarlo en una base de datos, sino que simplemente queremos dárselo al modelo como contexto para que el modelo lo use, arme la respuesta y listo. Entonces, en el prompt nosotros tendríamos que decirle: toma este documento y decime tal y tal cosa. Esas cosas, digamos, son información referida al documento y es la información que nosotros queremos que extraiga, porque no queremos leer ese documento entero y tener que hacer ese trabajo manualmente que lleva mucho tiempo. Y esas cosas que le pedimos que busque pueden estar en cualquier parte del documento mezcladas con un montón de otra información que es la que no nos interesa. O sea que toda esa información que no nos interesa, en este caso, viene a ser como ruido que le estamos metiendo al modelo. O sea, tenemos información valiosa mezclada con ruido. Y ahí es donde surge el problema. Lo primero es que los modelos de lenguaje tienen un límite máximo de tokens que pueden manejar. O sea que ahí ya tenemos una limitación. Aunque ahora el nuevo GPT-4 Turbo tenga un contexto más grande, el límite sigue estando. Pero no solo esto, sino que también hay más problemas. Otro de los inconvenientes es cuando usamos los modelos de lenguaje como servicio. Ahí estamos pagando por la cantidad de tokens que procesa, por lo que cuanto más largo sea el mensaje, más estamos pagando. Pero lo que pasa es que en un documento muy grande, además el modelo empieza a fallar y a perder información importante en el camino. Entonces, la efectividad no es tan buena, o sea que estamos pagando mucho porque estamos dando un mensaje muy largo y tenemos mala efectividad. Esto, a mayor tamaño de documento, la efectividad tiende a ser menor. O sea que por más que estemos pagando por un montón de tokens, la respuesta no va a estar tan completa como esperamos. Entonces, acá es donde entra en juego un paper que estuve estudiando sobre la compresión de prompts. Este paper habla sobre un framework llamado LongLLM Lingua y que incluye un pequeño modelo que está entrenado para comprimir prompts. Y este es un paper que todavía está en etapa de revisión, pero que muestra tener muy buenos resultados. Y lo que hace principalmente este framework es comprimir ese prompt para que pueda ser manejado de una mejor manera por los modelos de lenguaje y que las respuestas sean muy superiores a lo que se obtiene con los prompts sin comprimir. Esto
siempre y cuando estemos hablando de contextos muy grandes. Lo que hace básicamente en la etapa de compresión es analizar el documento y quedarse con lo más relevante tratando de eliminar el ruido y las otras cosas que no ayudan al resultado final. Y también lo que hace es reordenar la información para llevar lo más importante al principio, ya que se conoce que los modelos de lenguaje tienden a resolver mejor lo que está al principio. Y bueno, en el paper muestran cómo aplicando este framework se logra mejorar la precisión de las respuestas, reducir el tiempo de procesamiento, que ese es otro problema que antes no lo mencioné, pero cuanto más texto le enviamos, más va a tardar en procesarlo. Y por ejemplo, los resultados que se ven en el paper es que en tareas de preguntas y respuestas se mejora la efectividad en un 17%, que parece ser no tanto, pero lo está haciendo con 4 veces menos de tokens. Esto está probado en GPT 3.5 Turbo, así que al tener 4 veces menos de token, estamos teniendo un costo mucho más bajo. Así que me pareció un tema interesante para traerle, ya que a medida que vamos haciendo uso más intensivo de los modelos de lenguaje en el uso empresarial, nos vamos encontrando con nuevas fronteras y nuevos desafíos a resolver, y este particularmente es un tema que me topé en un proyecto en el que estoy trabajando actualmente y me pareció que estaba bueno como para contarlo acá en el podcast. Así que espero que les haya gustado y recuerden que si tienen preguntas las pueden enviar a oyentes@pochocosta.com para que las respondan en el podcast. Y hasta acá llegamos. Si les gustó el episodio, no se olviden de compartirlo. Y si no lo hicieron todavía, regalen 5 estrellitas en Spotify o en la plataforma de podcast que estén usando, que eso ayuda a que este contenido pueda ser descubierto por más personas. Y ahora sí, nos seguimos escuchando en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.